Ok, estamos. Que el Señor me los bendiga nuevamente. Vamos a retomar, no a retomar, mejor dicho, a comenzar una pequeña charla. El tiempo ha avanzado y quiero presentarles acerca de lo que comencé hablando en el servicio. Y comencé hablando acerca de lo que era la entrada triunfal, ¿ok? Así es que vamos a poner mucha atención. Nos queda como media hora para poder hablar un poquito y reflexionar de esta semana. Esta semana es la semana conocida como la Semana Santa. El día domingo, ya dije, vuelvo, repito, reitero, fue el día de lo que fue la entrada triunfal. A pesar de que ya pasó el día domingo, hoy estamos en el día martes, quiero enfocarme un poquitito en lo que es la entrada triunfal, donde quisiera mencionar algunas cositas. Así es que, ¿está listo? Escuchen lo que les voy a decir. Número 1. El propósito de la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Hablando de quién? ¿Quién va a entrar a Jerusalén? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él ya había predicado, se había concentrado en Galilea, había predicado en las regiones por allí, tanto dentro como fuera, había hecho milagros, etcétera, etcétera. Ya se habían cumplido 3 años de ministerio, puesto que desde el momento en que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo nos lo presenta la película? Está entre la multitud, Juan el Bautista bautizando, y fue cuando nos lo presenta Hollywood así, lo mira bajando una montaña a lo que es el lago o el río. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado de cada uno de nosotros. A partir de ese momento, nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, porque dice la Escritura que desde ese momento fue bautizado no solamente en las aguas, sino que también el Espíritu Santo de Dios desciende a la vida y al cuerpo de salud de nuestro Señor Jesús. Entonces, 3 años fueron lo que Cristo duró en su ministerio. Imagínense, 30 años como una persona trabajando para allí y para acá, como hijo, como trabajador. ¿Qué fue el Señor Jesucristo? ¿Qué oficio tenía? Él era el carpintero. Y por ahí muchos pastores toman las anécdotas o toman las tipologías, lo que es tipo, decirle: oh, carpintero. ¿Qué es lo que hace el carpintero? Da forma, pule, talla, usa la lija. Ahí es donde muchos predicadores nos ayudan a entender muchas de las veces el trato de Dios como el carpintero para nosotros. Nosotros tipificamos como un árbol, una pieza de madera, donde el carpintero viene y nos comienza a dar formación. Usan lo que son las navajas, las cuchillas para ir cortando lo que no sirve, lo que no quiere el carpintero. Usa clavos, usa serruchos, cegueta, etcétera, etcétera. Todo ese proceso duele, pero ese proceso, el final de ese proceso será la formación de una pieza valiosa que se pondrá a la venta en un momento dado. En el caso de nosotros, no somos piezas que vamos a ser vendidos, sino al contrario, somos piezas que ya fuimos compradas por la sangre del Cordero, y que hoy por hoy el maestro, después de habernos comprado como un árbol feo, como un tronco, ay, pero ¿qué es esto? Quizá ya echado a perder, podrido, viene Cristo, toma ese árbol, y como Cristo es vida, viene y le da vida. Entonces ahí donde comienza a pulirnos. Digamos, podemos dar un ejemplo. El Señor dice: yo quiero que el hermano Dari, mi hijo, mi siervo, sea este tipo de pieza, que vaya al mundo como misionero. Le voy a dar la formación y el carácter de un misionero. Yo quiero que Natalie sea una evangelista. Bueno, lo voy a pulir, la voy a enseñar, la voy a poner en una iglesia donde les enseñe los principios para una evangelista sierva de Dios. Y así sucesivamente cada uno de ustedes, tanto jóvenes como adultos y aún los niños, somos formados en las manos de nuestro Maestro. A eso me refiero, que comenzó el Maestro, Cristo Jesús, e inició su ministerio a partir de cuando vino con Juan el Bautista. Recorrió 3 años haciendo milagros,
prodigios, sanidades. Levantó a Lázaro. También recuerdan aquella historia donde iba una, ¿cómo se le dice? Una multitud o un grupo de personas con un muerto. Iba una procesión. Iba una procesión y llevaban un muerto. Y por ahí el Señor Jesucristo también hizo un milagro. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice aquella madre. Ahí está mi hijo muerto. Bueno, pues recibe, levántate. Y tenemos también el caso más notable en todo el mundo y en la historia, Lázaro, ven fuera. Ahí tenemos a nuestro Cristo haciendo milagros, 3 años. Pero, hermano, ¿qué de la entrada triunfal? Bueno, ahí es donde queremos detenernos un poquito y recordar para qué fue esa entrada triunfal. Una entrada triunfal donde todos, aleluya, bravo, gloria a Dios. Ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde venía aquel Cristo que un día no quería que se supiera nada de él. Hacía milagros y le decía, no le digas a nadie, por favor. No quería fama. Y después se contrasta la historia donde Cristo viene y ahora pide un coche. ¿Ese coche cuál era? Un asno, un pollino, un burrito en el cual no había persona que se había sentado sobre él todavía. Ese burrito estaba ya, ¿cómo se dice?, dedicado para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia se contrasta porque tanto el pueblo romano como el pueblo judío sabía que un rey no era cualquier persona. Un rey era aquel que tenía un palacio. Un rey era aquel que quizá se subía pero a un caballo, a un corcel blanco o negro, pura sangre. Y que tenía un séquito que le seguía, los cubrían, los protegían. Y lo que él decía así, se cumplía. Pero qué contraste la historia. Jesucristo entra humildemente en un pollino o en un burrito. En un burrito. Ahora vamos a ver qué es lo que le quiero compartir aquí. Escuchen. El propósito de la entrada triunfal en Jerusalén. Una de las cosas que más nos sorprende cuando leemos este pasaje son las medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí las miradas de las multitudes en su entrada a Jerusalén. Esto no quiere decir que el Señor no hubiera estado rodeado anteriormente en muchas ocasiones de multitudes que le buscaban y seguían. Pero a lo largo de todo el Evangelio, Marcos, el Evangelio de Marcos, nos ha mostrado una y otra vez cómo Jesús intentaba evitar la publicidad. Él siempre trató de evitar la publicidad. Lo que estoy leyendo, estamos enfocados en Marcos 11, del 1 al 11. Entonces, Marcos nos ha mostrado una y otra vez cómo Jesús intentaba evitar la publicidad, aconsejaba a muchos de los sanados que guardasen silencio sobre la sanidad recibida. Se retiraba con sus discípulos para orar y tener instrucciones privadas con ellos. Incluso cuando quisieron hacerle rey, él se fue apresuradamente, pero ahora todo esto es diferente. ¿Por qué? Surge la pregunta. Escúchenme. Bueno, la explicación más lógica sería que si una manifestación como la que ahora vamos a considerar hubiera tenido lugar antes, habría adelantado también el momento de la cruz, ¿ok? O sea, en pocas palabras, que si él se hubiese manifestado como ahora lo va a hacer en la entrada triunfal, pues rápidamente a él lo hubieran detenido, aprendido, ¿y qué hubieran hecho con él? Lo hubiesen crucificado. Mas sin embargo, él fue siempre cauteloso, tomó, cartas en el asunto y decía, por favor, no le digan a nadie. Pero ahora esa persona, Cristo Jesús, aquel que decía, no le digan a nadie, ahora él solito se está poniendo a la luz de todo Jerusalén. Oiga, y no era un día común y corriente. Era un día, o eran días donde se celebraba la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es aquel día donde Jehová le dice a Moisés, yo voy a sacar, Moisés, a mi pueblo Israel de las garras o de la opresión
de Egipto. Pero quiero decirte algo, Moisés. Van a venir aquellas plagas que van a sacudir el reino egipcio. Pero va a venir un momento donde Faraón endurecerá su corazón y no va a querer dejar ir a mi pueblo Israel. Pero yo pasaré, dice, con el ángel de la muerte y voy a destruir a todos los primogénitos. ¿De quién? De los egipcios. ¿Qué es un primogénito para las niñas, los niños que escuchan que todavía no saben qué es un primogénito? Un primogénito es el primer hijo que le nace a una pareja. En el sentido hebreo, o en el sentido allá antes, en el Medio Oriente, el primogénito tenía que ser el varón, el varoncito, porque el varón, pues, el primogénito, perdón, con esto está diciendo que él es la autoridad y que por medio de mi primogénito sigue mi línea sanguínea, sigue lo que es la autoridad, mi reinado, mi poder, etcétera, etcétera. El primogénito tenía mucho que ver. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios, Jehová, a Moisés? ¿Sabes qué? Yo voy a cortar la raíz de lo que es el pueblo egipcio. ¿Quiénes iban a seguir fecundando? ¿Quiénes iban a seguir siguiendo con lo que era la línea sanguínea del pueblo egipcio? Pues los primogénitos, porque eran los niños, por medio de ellos la descendencia. Pero dice el Señor, no, yo voy a cortar esto. Pero aquí va una enseñanza. Quiero que tú pongas sangre en los dinteles, porque en la noche, ¿qué es lo que iba a pasar? Va a pasar el ángel de la muerte. Es como que si aquí nosotros estamos encerrados y el Señor dice esta noche, pongan sangre de cordero ahí en el dintel. ¿Qué era el dintel? La orilla de lo que conocemos como el marco de la puerta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como esto no lo sabían los egipcios, los únicos que hicieron esto eran los hebreos. Al los egipcios no poner sangre, ¿qué es lo que hacía el ángel de la muerte? Entraba por allí. Y el niño, los niños primogénitos nomás hacían así. Su último suspiro. ¿Por qué? Porque ese ángel era el de la muerte. Y dormiditos los agarraba a todos los primogénitos. ¿Y a quienes respetaba ese ángel de la muerte? No se metía cuando veía la sangre del cordero. Ahora nosotros tenemos la bendición de al haber recibido a Cristo en nuestros corazones por medio de su sangre que nos ha lavado de todo pecado. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Verdaderamente tú ya le pediste perdón por tus pecados a Cristo? Porque Cristo viene. Y si tú no has entregado tu vida, tu alma, tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu ser completo, hermano, dicen los puertorriqueños, no te vistas que no vas. Ah, pero yo todavía soy un niño, todavía soy una niña. ¡Ey! Si tú eres un niño, un adolescente que ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, ya Dios te puede juzgar, porque ya conoces lo que es el pecado y lo que está demandando Dios en obediencia. Porque muchos pastores dicen, no, los niños se van al cielo, los niños son de Cristo. Aquí la Biblia dice, sí, los niños, pero hay que considerar que hay niños que ya saben discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ahí no me pregunte a mí, por favor, ¿de qué edad se va un niño al infierno? A mí no me pregunte eso. Hay niños que ya conocen lo bueno y lo malo y Dios los va a juzgar. Y si esos niños, adolescentes y adultos no han recibido a Cristo en su corazón, discúlpeme mi hermano, pero a aquella persona que no lo ha hecho, le espera una eternidad en el sufrimiento. La gente hoy en día a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y quizá pues Dios está esperando que se arrepientan y nos ve desde el trono de su gloria. Bueno, están pisoteando el sacrificio de mi hijo. Cristo ya fue a morir por nosotros. No quieren entender. Bueno, es como lo que la misma Biblia dice. Si tú quieres descarriarte, descarríate. Por eso dice la Biblia, el que esté limpio, límpiese más. Pero el que esté sucio, me recuerdo cuando mi mamá me decía, no te ensucies, yo bañadito, para la iglesia.
y yo parecía un cochinito. Porque mi naturaleza sin Dios es como la de un cochinito, un marranito, un chanchito, un puerquito, como usted le llame. ¿Cuál es la naturaleza del puerquito? La naturaleza del puerquito, baby, el puerquito valiente, piggy, como usted le llame, piglet, el que usted escoja, su favorito y lo tiene en peluche. ¿Cuál es la naturaleza de esos puerquitos bonitos, rosaditos? De que usted lo baña, le pone un moñito blanquito, rosadito, rojito, le echa perfume, ¡ay, qué lindo! Pero póngalo afuera y que vea un charco de lodo, ¿qué va a hacer? Su naturaleza lo va a llamar y va a decir, ¡ay! ¡Party time! Se va a echar un clavado. ¿A dónde? Al lodo, y se va a ensuciar después de haber estado limpio. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no la pensamos para pecar. Pecamos y pecamos. Nuestros padres, nuestro pastor, nuestros líderes nos dicen, ya déjate de hacer eso. Pero no solamente déjate de hacer eso. Pastor, pastora, mamá, papá, primero pregúntale a tu hijo si ya recibió a Cristo en su corazón. Porque muchas de las veces tu hijo, tu hija, o usted o yo, seguimos de pecado en pecado, y la culpa no es de Dios, del pastor ni de nadie más, sino que usted no ha hecho un compromiso con Dios. Todavía la sangre de Cristo no ha sido rociada por su vida. Es por eso que el ángel de la muerte entra a su vida y usted tiene un estado muerto. Muerto. Usted no tiene vida. No hay nada que lo proteja. Sin embargo, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, hay una sangre que aunque yo me ensucie, yo me arrepiento porque tengo un espíritu vivo que dice, oye, ya le fallé a mi Dios otra vez. Los que están en el mundo no se arrepienten. No se arrepienten de las cosas que hacen. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento, que son dos cosas diferentes. La gente allá en el mundo se llena de remordimiento. Ay, le fallé a mi esposa. Ay, le fallé a mi esposo. Y lo vuelven a hacer. Ese es remordimiento. ¿Por qué lo vuelven a hacer? Porque su naturaleza es como la del puerquito. Vuelven a hacerlo. Mas sin embargo, cuando uno tiene una naturaleza o la naturaleza de Dios, que ya naciste de nuevo, que eres hijo de Dios, tú lo haces, pero te arrepientes. ¿Qué significa la palabra arrepentirte? Si te arrepentiste significa es volverte al otro camino. O sea, si tú vas aquí, lo hiciste mal, tú te devuelves de ese camino. Es tornarte. El arrepentimiento es no volverlo a hacer. Pero lo grave del caso es que en la iglesia de Jesucristo se está viendo mucha gente que en vez de verse arrepentida, se ve llena de remordimiento, porque lo hace y lo vuelve a hacer. Entonces dice la Biblia que cada uno de nosotros tendremos nuestra propia recompensa. Así que, mi hermano, listos con eso. Usted no salga de estas cuatro paredes sin Cristo en su corazón. No salga. Esta semana es una de las semanas mundialmente más conocidas. Usted va donde sea, le van a dar la hostia, le van a pegar ahí la ceniza, lodo, yo no sé qué le pongan. Le van a poner de todo, que la hostia, que la oblea, que la Santa Cena, etcétera, etcétera. Que dicho sea de paso, el día domingo vamos a tener Santa Cena. Disponga su corazón, presente un corazón quebrantado ante el Señor. Oiga, pero no lo haga porque es Semana Santa y no entre en sentimentalismo. Ay, mi Cristo murió. Si yo recordara más de 2000 años, en este tiempo a mi Cristo lo tenían agarrado. Ay, pobrecito, y se persina, santo Dios. No, usted no recuerde las cosas que pasó Cristo con sentimentalismo. Más bien póngale valor a lo que Él hizo. Valor. Vamos a estar hablando, primero Dios y nos permite, el domingo. Vamos a recordar del sufrimiento de Cristo, lo que Él pasó por ti y por mí. Los clavos, la corona de espinas, los golpes que le dieron con palo, lo desnudaron totalmente. No es como Hollywood nos los presentó con una toallita. Lo desnudaron totalmente. Totalmente. Nuestro Cristo sufrió humillación. Lo escupieron, y no fue el escupir que usted hace. Lo escupieron, lo bañaron. Entonces, cuando usted sabe, yo le aconsejo que venga el domingo,
Porque si usted está viviendo una vida light, o yo estoy viviendo una vida light, una vez sabiendo lo que Cristo hizo por usted, entonces usted le va a poner peso y va a decir, ya basta, Leo, de vivir como falso, como hipócrita, con dos caras. Ya basta, Leo. ¿Acaso no recuerdas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Todo lo que Él hizo un día, tú te vas a enfrentar ante el tribunal de Cristo, y eso tiene peso. El que tú estés en la iglesia pisoteando la sangre de Cristo, eso no es válido, porque todo tiene su recompensa. ¿A poco creen que, oiga, nadie se va a burlar de Cristo? Muchos predicadores están diciendo, Cristo murió para que tú seas rico, Cristo murió para que tú seas próspero, Cristo murió. Tantas cosas que están diciendo que la Biblia no dice el por qué. O sea, la Biblia no dice todos esos por qué, mejor dicho. La Biblia especifica que Cristo murió por tus pecados. No es para que te vuelvas rico, no es para aquí. Que una vez aceptando a Cristo en tu corazón, caminas en los principios de Dios, Dios te va a bendecir. Pero Cristo no murió para que tú seas rico. Cristo no murió para que tú tengas casas, carros, dinero. Tranquilo. El sacrificio de Cristo es únicamente y exclusivamente para salvación. Que la salvación abarque muchas cosas, ya son otras cosas. Abarca prosperidad, salud, bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no agarres la salvación para jugar, agárrala para vivir en los principios del Señor. Amén. Vamos a continuar. Ya estamos concluyendo. ¿Ya se quiere ir o quiere vigilia? Sí. Porque es Semana Santa. Amén. Dice, bueno, acuérdense que me quedé en lo que fue una pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué todo esto que Jesús entró ahora así visiblemente? ¿Por qué? Bueno, la explicación más lógica sería que si una manifestación como la que ahora vamos a considerar hubiera tenido lugar antes, habría adelantado también el momento de la cruz. Y sin duda, esto no era conveniente, porque no habría habido tiempo suficiente para formar a los apóstoles, que después serían los encargados de anunciar el reino de Dios al mundo. Y por otro lado, Dios en su misericordia deseaba prolongar las oportunidades para el arrepentimiento de su pueblo antes de traer el juicio sobre él. Aunque finalmente, ante su persistente rechazo, el juicio tuvo que venir. Por supuesto, el juicio tuvo que venir. Pero si bien no habría sido conveniente presentarse antes de esta forma pública, por este lado era imprescindible hacerlo, puesto que Jesús era el Mesías prometido y como tal debía manifestarse a las multitudes que lo esperaban. Y el lugar indicado tendría que ser necesariamente en Jerusalén, la capital del reino, tal como el ciego Bartimeo había reconocido. Jesús era el legítimo hijo de David, aquel a quien Dios había prometido su trono y quien sería el heredero de todas las promesas hechas a David. ¿Se acuerdan aquella historia del ciego Bartimeo? Jesús, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan? Y recibió la vista, era de aquel ciego. A los ciegos, qué feo. A mí, yo me pongo y me meto en la historia. Cuando usted estudia la Biblia, agárrese con este gancho al hígado, si es que la estudia. Cuando usted estudia la Biblia, métase en la historia para que le sepa. Comienza a estudiar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos 4 evangelios se le conocen los evangelios sinópticos. Los evangelios que revelan la vida, nacimiento, crecimiento, muerte, crucifixión, resurrección, todo lo que tiene que ver con Cristo. Cuando usted lea, métase en la historia. Wow, lo que Cristo hizo, lo que le hicieron, la gloria de Dios manifestada en un hombre llamado Cristo Jesús. Métase, entonces esto le va a dar más hambre de poder estudiar, abrir libros. Que dicho sea de paso, yo le felicité y le puedo felicitar. Ya llegaron unos libros por ahí, ¿verdad? Y le digo a nuestra hermana Nancy, gracias, que ahí nos corroboró con un librito llamado, es casi algo como Cristología, pero un libro centrado en lo que es Cristo. Entonces ahí vamos a estar estudiando. Así es que los que los tienen, nuestra hermana Carmen, creo, no sé quién más lo encargó, échenle ganas, estudien esos libros, hermano. También Dari ya tiene un libro allí. Ayer estuvimos ahí mencionando unas cositas.
Entonces, yo les felicito, sigan estudiando. Miren, hermanos, lamentablemente, hoy por hoy, la apostasía se está dando. En este tiempo, siglo XXI, año 2016, es para que la iglesia de Jesucristo estuviese fuerte, fuertísima. Y hoy por hoy las iglesias están divididas, peleadas. Se dice que por allá hay un movimiento del Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque siempre y cuando haya dentro de una congregación división entre nosotros, discordia entre nosotros, pleitos entre nosotros, el Espíritu Santo no va a operar en una congregación. Y las congregaciones hoy se conocen por pleitos internos, desde el pastor hasta el más nuevo que acaba de llegar. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el Espíritu de Dios se mueva en este tiempo? Bueno, en primer lugar, pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho mal. Y en segundo lugar, dar el paso que la Biblia dice que demos, que es pedirle perdón a aquel que le hemos fallado. O si aquel me ha fallado a mí, la Biblia no dice espéralo porque él te falló. La Biblia dice, ve tú, aunque tú no hayas sido el ofendido, ve tú y restáurale, dile, perdóname. Acuérdense que la Biblia también dice que lo que tú atas aquí en la tierra, lo atas allá en el cielo. Y esa palabra tiene que ver con las ataduras que uno mismo forma a causa de la falta de perdón. Si yo no perdono a mi hermano Dari, a mi hermano Gilberto por algo que me han hecho, entonces si yo no lo perdono, escuchen, yo no los perdono, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy atando aquí en la tierra nuestra comunión, nuestra hermandad, nuestra unidad. Y una vez atando aquí en la tierra, ¿cómo creen que Dios me va a seguir bendiciendo? ¿Por mi actitud? ¿Por mi desobediencia? ¿Por mi odio? ¿Por mi rencor? ¿Por mi falta de unidad con Él? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo en mí va a obrar fluidamente? Oiga, hermano, pero usted sigue levantando las manos. Todo eso se puede hacer en el humanismo. Puedes llorar en el altar, puedes gritar en el altar, puedes retorcerse, gritarte, puedes hacer lo que sea, aún puedes caer al suelo, pero todo eso puede estar operando tanto un espíritu como tu propio humanismo. Y es aquí donde pensamos, ¿quién te crees como para poder engañarte a ti mismo, querer engañarnos entre nosotros? Si el que lo sabe todo es Dios. ¿Se fija? O sea, ¿quiénes nos creemos? No pienses tanto en ti, no pienses tanto en mí. Piensa en aquel que todo lo sabe, que todo lo mira. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a que se mueva el Espíritu Santo en nuestra vida? El ser sinceros, hermanos. El ser sincero. ¿Qué es lo que le leía el día domingo? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces, oiga, hay un entonces. Si usted estudia esa palabra gramaticalmente, entonces quiere decir que si ustedes no se humillan, entonces no habrá avivamiento, no habrá perdón, no habrá bendiciones. Tienes que humillarte. ¿Qué significa la palabra adorar? ¿Recuerdan? Que Job, ¿qué fue lo que hizo en medio de sus pruebas, adoró. Y la palabra adoró, yo me confundí porque yo les di la definición del griego. Cuando la palabra adorar en el griego era proskuneo, que significa, es que yo había cambiado. La palabra adorar en Job es hebrea, porque Job está en el Antiguo Testamento. Pero de todas maneras adorar es la misma actitud. La palabra adorar en el griego viene del griego proskuneo. ¿Qué significa esa palabra en el griego proskuneo? Es el perro que viene y le lame la mano a su amo. ¿Qué señal es? Humillación, rendición, respeto. Y yo les ponía el ejemplo cuando usted le habla a su perrito Fido o Firulai, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que usted le habla a su perrito, ven, 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 y el perrito mueve la colita y le lame las manos, le lame los pies y ahí está restregándose. Está humillado, está siendo sincero, lo quiere estar con usted. Los perritos lo extrañan. Bueno, esa palabra adorar da ese entendimiento de que usted y yo nos debemos humillar a tal grado de que le lamamos la mano a nuestro amo y nuestro Señor. Obviamente no vamos a estar con Dios así, ¿verdad? Sino que es la actitud
del corazón, de que nos rindamos. Pero ¿sabes qué es lo que me pone a pensar a mí? De que todas las charlas habidas y por haber, muchas de las veces, por un oído nos entran y por otros nos salen. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo se queja de que no hay movimiento espiritual? Porque no ha formado un carácter y no está viviendo lo que se predica en la iglesia. Por eso no estamos viendo la gloria de Dios manifestada. Dijo el Señor Jesucristo, ustedes harían cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Y por qué no las podemos hacer? ¿No será porque nos falta analizar nuestro corazón, revisar nuestro corazón? Tanta basura que estamos recogiendo hoy en día. Hoy yo publiqué algo por Facebook. Lo publiqué, estoy publicando ahí unos pequeños sketches, unos pequeños videos de 5 minutos, haciendo conciencia, razonando. De que mucha gente, este es el dolor del alma de un cristiano, de usted y de yo, este tiene que ser uno de los del dolor, del pesar. Mucha gente de nuestros países vinieron siendo cristianos fervientes, cristianos llenos del Espíritu Santo, cristianos no solamente de bancas, pastores, ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, que hoy por tener dinero, dijeron no al evangelio, no a la predicación. Y yo me voy a trabajar porque quiero la troca del año, porque aquí sí se gana plata, porque estar de pastor ahí, tengo 2, 3 pelagatos que apenas diezman y apenas ofrendan, no me sale, me voy a morir para comer. Y entonces cambian el llamamiento de un Dios divino, que todo aquel que le obedece, Dios paga y paga muy bien, pero no paga a la hora que tú quieres. Dios sabe hacerlo. Y aun cuando tú no tengas un peso en la bolsa, Dios está comprometido contigo como tu amo y tu Señor en decirte, no te preocupes, no te afanes. ¿Acaso no ves los pájaros que comen? ¿Acaso no ves que los lirios del campo no siembran, no hilan y están preciosos? Entonces tú, ¿por qué te preocupas? Yo estoy en control de ti. Pero como vemos al impío que prospera, como dijo en la oración de Asaf, ay, todos prosperan menos yo, y yo que estoy aquí en el grupo de alabanza. Asaf era un adorador, Asaf era un levita, Asaf era uno de los que estaban ahí en la adoración. Todos prosperan. Ese pensamiento nosotros estamos propensos. Yo como pastor estoy propenso a pensar así. Y a veces se me viene así, por acá, por allá. ¿Por qué? Porque yo estoy supuesto a tener 2 trabajos en este momento, y muchos de los pastores, y quizá usted también. Porque yo, ¿cómo puedo ganar más dinero si no puedo trabajar más tarde? ¿Cómo puedo hacer mi business si aquí es donde me tienen atorado? Pero el Señor no me atora. El Señor me dice, eres libre. Si me quieres servir, sírveme de corazón. Yo le estoy sirviendo de corazón. Sé que las bendiciones mayores en el Señor no vienen así. ¡Fum! El mundo así te las presenta. Te presenta los conocidos shortcuts, o ¿cómo se llama en español? Los atajos. En el mundo hay atajos. Tú trampeas, tú codeas, tú dices, tú pones el mal a aquella persona y ya subiste. En el Señor no. El Señor está interesado en ir